Bienvenidos a este video donde vamos a ver un ejercicio de razones trigonométricas. En este caso el ejercicio me dice calcular el lado A del triángulo rectángulo. Aquí tengo mi triángulo rectángulo y me piden calcular el lado A y me dan el ángulo A y me dan el valor de 10 aquí. Y tengo mis razones trigonométricas con las cuales voy a trabajar. Lo primero que tendremos que hacer aquí es identificar con qué ángulo debo de trabajar, si con el ángulo B o con el ángulo, con el ángulo A o con el ángulo B. En este caso vamos a trabajar con el ángulo A porque es el ángulo que me están dando y es más conveniente trabajar con él. Entonces mi ángulo de referencia va a ser entonces el ángulo A. Muy bien, si mi ángulo de referencia es A, entonces tengo que identificar ahora dónde están mis catetos, mi cateto opuesto y mi cateto adyacente. Mi cateto opuesto del ángulo es el que se encuentra enfrente. Entonces mi cateto opuesto va a ser, en este caso, A. Aquí vamos a colocar, este es igual al cateto opuesto. Y el cateto adyacente debe de ser el otro lado que toca a este ángulo. Como lo hemos visto en los videos anteriores, el cateto es el que está enfrente y el cateto opuesto, y el cateto adyacente es el que toca al ángulo. Entonces este es mi cateto adyacente. Y la hipotenusa es el que se encuentre enfrente del ángulo recto. Identificamos que este es mi ángulo recto porque siempre se identifica con un cuadrito. Sí, y es el que se encuentra enfrente. En este caso 10 sería igual a la hipotenusa. Muy bien, ya tengo identificado mis catetos y mi hipotenusa. Ahora sí, como siguiente paso lo que podemos hacer es colocar los datos que tengo. En este caso tengo mi ángulo A, que aquí está identificado con una letra mayúscula, es de 35 grados. Tengo mi hipotenusa, que es igual a 10, y ya no tengo otro valor, pero me están pidiendo que calcular el lado A, por lo tanto me están pidiendo que calcule el cateto opuesto. Entonces tengo mi cateto opuesto, es el que voy a calcular. Muy bien, ahora como siguiente paso es identificar qué razón trigonométrica me va a servir. ¿Cómo saber qué razón trigonométrica me va a servir? Bien, pues tengo que escoger una razón trigonométrica que incluya los valores que yo tengo en los datos o que tengo aquí en los datos. En este caso tengo un ángulo, tengo una hipotenusa y mi cateto opuesto, que es el que me piden. Entonces yo observo la función seno, tiene el cateto opuesto e hipotenusa, y el ángulo, seno de ángulo, todos tienen el ángulo. Aquí tengo cateto opuesto, hipotenusa, entonces puedo utilizar mi función seno. Si yo me voy a revisar la función coseno, tiene cateto adyacente e hipotenusa, pero no lo tengo aquí. Aquí tengo cateto opuesto. Sí tiene la hipotenusa, pero aquí tiene el cateto adyacente, entonces no lo puedo utilizar. Y mi función tangente, debo de tener cateto opuesto y cateto adyacente. Observo también que el cateto tiene el cateto adyacente, por lo tanto no lo puedo usar, ya que el cateto adyacente no lo encuentro dentro de mis datos. Entonces la función de las tres que debo usar es el seno. Entonces voy a utilizar el seno del ángulo, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso voy a poner seno de A porque el ángulo está identificado como A. Seno de la A es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. Ahora voy a sustituir mis valores. Seno del ángulo A, que vale 35 grados, voy a poner 35 grados, es igual al cateto opuesto, que en este caso es el que me piden, entonces no tiene valor, lo voy a poner igual. Cateto opuesto, sí, cateto opuesto es A, vamos a poner aquí A, que es el valor que me están solicitando, sobre la hipotenusa, que vale 10. Muy bien, entonces ya tengo que sustituyendo los valores me queda esta forma. Y aquí ya lo que hago es despejar
A. 10 que está dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces tengo que 10 por seno de 35 grados es igual a. Y en este paso vamos a utilizar nuestra calculadora. Como referencia es que, como aclaración más bien, que se encuentre en D con una D, que es para trabajar en grados. Y vamos a hacer nuestra operación. Sería 10 por seno, en este caso de 35, igual 5.73. Entonces 5.73 es igual a. Y ese sería mi resultado para este tipo de problema. Muy bien, espero que les sea de utilidad esta explicación y nos vemos en el próximo.